Hola, ¿cómo están todos? En este video continuaremos con operacionalización de variables y veremos algunos ejemplos. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores. Comencemos. En este video vamos a ver cómo describir la sección de variables en el protocolo. Te vamos a proponer un orden, pero este puede variar de acuerdo a la institución a la que estés postulando o a la que pertenezcas. Planteamos comenzar con tu variable dependiente, tu variable principal, el desenlace, luego la variable independiente, luego explicar el resto de variables y terminar con una tabla de variables. Vamos a comenzar. Primero, vemos cómo explicar la variable dependiente e independiente. Aquí te vamos a plantear un modelo de cómo explicar las variables tanto dependiente como independiente. Tienes que hacerlo con suficiente detalle como para que otro investigador pueda replicar tu estudio. Puedes comenzar, por ejemplo, aquí tenemos la variable diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y vamos a decir que le estamos definiendo según las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Colocamos nuestra referencia y cómo estamos clasificando a los individuos que tienen o no tienen diabetes según los resultados que tengan en los exámenes de laboratorio de glucosa en ayunas o glucosa postprandial o hemoglobina glicosilada, y estamos viendo que reportan que se recolectará a través de análisis de muestras de sangre, es decir, va a haber una toma directa, no están tomando de historia clínica u otros. En la variable independiente, por ejemplo acá, de consumo de café, va a ser un autorreporte a través de la pregunta ¿cuántas tazas de café bebe al día en promedio actualmente en los últimos 30 días? Como dice, se obtendrá a través de una entrevista directa. Luego vamos a explicar las demás variables de manera bastante resumida. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a utilizar edad en años. No va a ser necesario definirlas ampliamente porque son variables de uso común como edad, sexo, estado civil, índice de masa corporal, consumo de alcohol en el último año. Algunas de estas variables que tú propongas pueden tener un cuestionario aparte, pero se menciona de manera muy sencilla ya que no son las variables principales de tu estudio. Y al finalizar agregas una tabla de variables, una tabla de operacionalización de variables. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos planteado una según lo que hemos visto en la clase anterior. Te recomendamos que puedas seguir este ejemplo, sin embargo, cada institución puede tener un modelo diferente, puede agregar más columnas que tú deberías tener en cuenta o puede ser mucho más sencilla. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre de las variables, cómo se va a definir esta variable, cada una de ellas, los valores que pueden tomar, por ejemplo, en el diagnóstico de cáncer, va a ser a través del informe de biopsia, y los valores que podrían tomar es sí y no, es decir, tiene o no tiene el diagnóstico. Eso es una variable categórica de escala nominal. Lo mismo con las otras variables, el consumo de café, que va a ser reportado por el paciente con el número de tazas, va a ser numérica y con escala de razón. Consumos de cigarrillos, similar, el número de cigarrillos que la persona fuma al día en promedio, reportado por el paciente. Los valores que puede tomar van a ser desde el 0 a más, el número de cigarrillos, podemos colocarlo así. Y el tipo de variable va a ser nuevamente numérica y escala de razón. Tenemos otros ejemplos con índice de masa corporal, que va a ser la relación entre el peso en kilogramos y la talla en metros al cuadrado de una persona. Tenemos que eso mismo es el indicador. La variable va a ser numérica continua con escala de razón. Otra variable de presión, presencia de 2 o más síntomas, presencia de síntomas depresivos al menos dos semanas. El puntaje con el que lo vamos a medir va a ser por el PHQ-9 con puntajes desde 0 a 27. Va a ser una variable numérica discreta con escala nominal. Aquí tenemos otros ejemplos de otras instituciones, otras universidades,
cómo solicitan la tabla de variables. Como vemos, pueden agregar más columnas, por ejemplo, instrumento de medición, o quizás sean mucho más sencillas estas tablas, pidiéndonos solo la variable y su definición. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.